Y bueno, me parece una vergüenza. Yo creo que acá todo funcionario que esté vacunado VIP debería ser expulsado, debería renunciar. Esto no es tolerable. No puede ser cómo se la somete a la gente a esta humillación de millones de argentinos esperando la vacuna, millones de argentinos que seguramente son laburantes, que todos los días se levantan para abrir su comercio, su verdulería, su carnicería, con 70, 80 años, están esperando ir a vacunas, y gente con 30 años, 32 años, sin ningún problema de salud, solo por ser funcionario del gobierno, estén vacunados. Yo creo que habría que expulsarlos o renunciarlos a todos los vacunados VIP, como para que el gobierno se limpie, ¿no? Y yo creo que pues acá hay que preservar la institución presidencial, y yo creo que con los exabruptos del presidente sobre el tema, me parece que eso se socava. La salida del ministro no termina el tema, ¿no? Es decir, no es suficiente para usted. No, de ninguna manera. Carla Bisotti, sin ninguna duda, tenía conocimiento de esto, no puede ser. Pero yo creo que es importante que se conozca el listado de todos los vacunados VIP, y todos ellos tienen que renunciar o ser expulsados del cuerpo legislativo si los hubiera. Acá no puede ser los privilegios que existen en Argentina. No puede ser que el jubilado común, el laburante de toda la vida, esté condenado a morirse de hambre por la jubilación miserable que cobra, y por otro lado visitan jubilados de privilegio que cobran fortunas, que viven como reyes. No puede ser que la señora Donda, para no despedir a su mucama, que a lo mejor no le puede pagar, le consiga un trabajo en su ministerio pagado por la gente de trabajo. No puede ser que no se haya testeado a nadie para saber dónde estaban los infectados y se haya condenado a una cuarentena eterna que ha fundido y enloquecido a media ciudadanía. No puede ser que ni siquiera cuando están empezando a llegar las vacunas con cuentagotas, las poquitas que entran, cuando Chile ya ha vacunado al 15% de la población, nosotros apenas superamos el 1%, lo poquito que entró, lo poquito que se vacunó, tenga vacunados VIP. ¿Me entiendes? Es una cosa muy grosera lo que está pasando. Esto debería generar un escándalo a nivel nacional, un escándalo, porque es un escándalo. ¿Usted cree que no se generó el escándalo o que no tiene las dimensiones adecuadas? Todavía me parece que le falta mucho a esto para que sea un real escándalo. Que haya renuncias masivas de vacunados VIP, que haya expulsados masivos de vacunados VIP. Esto acá tiene que haber una medida ejemplificadora de parte del gobierno como representante. La sociedad no puede tolerar esto. No puede la Argentina tolerar lo que ha pasado con la salud de los argentinos, que es con la vida de los argentinos. Con relación al regreso a las escuelas, por ejemplo, si hay vacunación, ¿debiera volver la actividad normal? ¿Qué opina? Yo creo que los chicos tienen que volver al colegio. La cantidad de casos de chicos con problemas de tartamudez que no tenían, de depresión que no tenían, que ha ocurrido como consecuencia de no asistir al colegio, yo creo que obliga a ir al colegio urgente, con burbujas, con turnos, pero independientemente de que no haya vacuna, los chicos tienen que volver al colegio. Es prioritaria la educación. Bueno, entonces debiera volverse a un esquema lo más parecido a la normalidad anterior a la pandemia. Exactamente, particularmente para los chicos, los que van al colegio y los que van a la universidad. En el tema económico y rumbo actual del gobierno, ¿es posible pensar que hay señales de una posible recuperación este año, teniendo en cuenta lo tremendo que fue el año anterior y llegando actualmente a índices de inflación mensual de casi 4%? Yo creo que este año contablemente vamos a tener una recuperación bien de la economía. Le digo contablemente porque en PBI 2021 contra PBI 2020 seguramente va a estar arriba, pero hablo contablemente porque no sé si la gente va a percibir una mejora en su situación personal, porque estamos asistiendo y vamos a asistir a un salto inflacionario muy importante este año, que no sé cuánto le va a cambiar la vida de la gente, ¿no? Probablemente
una recuperación del 3-4% de la actividad económica, pero con un salto inflacionario a 50, 60 o más en el año, quiero decir, porque inflación del 4% mensual ya implica una inflación anual del 60%, no sé si va a sentir una mejora la gente. Entonces yo veo un año complicado. Agréguele que no se está vacunando nadie todavía y que nos pueden volver a encerrar cuando venga el frío y arríese otra vez del resfrío y la gripe. Me parece que vamos a un año complicado otra vez, lamentablemente. El presidente habló de el tema del vacunatorio VIP y también habló de la deuda que adquirió la Argentina durante el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, al señalar que la justicia debiera investigar antes que quién está implicado en el tema de la vacuna, quién y a quiénes benefició, negocio para pocos y amigos del poder durante el gobierno de Mauricio Macri, el tema de la deuda. ¿Cree que hay que investigarlo a este tema también? ¿O de mejor manera o de manera más eficaz? A ver, la deuda que se tomó como el FMI es deuda que tomó el Estado, deuda pública. ¿Sabe para qué se toma deuda pública? Para financiar el déficit fiscal. El déficit fiscal es exceso de gasto público respecto a recaudación. Entonces la deuda pública se toma para financiar el déficit del Estado. Si ahí hubo algún pillo que usó parte de eso para enriquecerse, no lo sé, pero en principio la deuda pública no tiene nada que ver con un delito como el vacunatorio VIP. O sea, si hay delito, en todo caso, la corrupción en el uso de los impuestos que paga la gente, pero no tanto por la deuda pública. La deuda pública es un menjunje que va a financiar el déficit fiscal, que es la irresponsabilidad de una clase política que gasta más de la montaña de impuestos que la gente de laburo paga. Si los que viven de los impuestos de la gente se enriquecen o son corruptos, esa es otra cosa. Obviamente que la deuda pública, sea tomada con el fondo o con quien sea, termina financiando en algún lugar el corrupto, pero el corrupto es el que utiliza los impuestos que paga la gente. Claro. Ahora, esto de investigar la deuda pública es algo que se ha sugerido 10 trillones de veces y nunca se lleva a nada, porque ¿sabe qué pasa? ¿Sabe por qué no se llega nunca a nada en esto? Porque en realidad la deuda pública financia el déficit. El déficit es el exceso de gasto respecto a la recaudación que paga la pobre gente de laburo. Y el gasto público es donde está la corrupción. Pero por eso nunca se va a llegar a nada con la deuda pública. Investigar la corrupción en la deuda pública es una cortina de humo para nunca investigar la real corrupción que está en el gasto público. Claro. En esto hay grieta, digamos, en esto de agrandar la deuda pública para pagar esta montaña que es para sortear el déficit fiscal. Digo, ¿hay grieta entre Cambiemos y el kirchnerismo? ¿O son iguales? No, yo no creo que haya grieta. Los dos son responsables de generar crisis de financiamiento del fisco por exceso de gasto público, que lo maneja la clase política. Lo maneja la clase política porque son los poderes ejecutivos los que mandan los proyectos de presupuesto de gasto público a los congresos, y en el Congreso la clase política, los legisladores, diputados y senadores, en connivencia con el Ejecutivo, sancionan presupuestos donde el Estado siempre termina gastando más de lo que recauda. La recaudación, es importante recordarlo, no surge de un maná del cielo, sino que la gente de laburo, la gente que genera valor agregado en el país, la que deja de hacer cosas para pagar impuestos. Esos impuestos lo termina manejando la clase política. Si el gasto público excede a los impuestos, que son una montaña de impuestos que paga la gente, los excede, eso es una responsabilidad de la clase política. Por lo tanto, la deuda pública termina, y los defaults, y la deuda con el fondo termina siendo responsabilidad de la clase política. La clase política no se puede hacer la desentendida esta. Entonces, en todo caso, deberíamos ser los privados lo que deberíamos iniciarle juicio a la clase política por gastar por encima de la montaña de impuestos que pagamos, motivo por el cual hay déficit fiscal, motivo por el cual hay deuda pública, motivo por el cual parte de nuestros acreedores es el Fondo Monetario Internacional. Pero acá no tenemos que comprar el pescado podrido, el buzón, de que
La deuda pública nace como una especie de repollo plato volador. La deuda pública es hija del déficit fiscal. Y es inadmisible que en Argentina haya déficit fiscal con la montaña de impuestos que la gente paga. Por lo tanto, la clase política son un conjunto de cara dura, atorrantes, que sistemáticamente gastan por encima de lo mucho de los impuestos que la gente de trabajo sufridamente paga. Entonces yo diría, no tiene nada que ver esta casi cosa asesina de usar las vacunas con un vacunatorio VIP cuando no se ha importado ninguna vacuna y encima se utiliza para vacunatorio VIP, que pone en riesgo la salud y la vida de la gente, con la corrupción que está detrás del gasto público. Por supuesto son los dos condenables, pero detrás de la corrupción de la vacuna están los políticos, y detrás de la corrupción de la deuda pública está la política también, porque sin exceso de gasto público no hay déficit, y sin déficit no hay deuda. Sería divino no tener deuda. Ojalá no tuviéramos deuda. No deberíamos estar endeudados por la montaña de impuestos que la gente paga. Pero fíjese cuán irresponsable es la clase política, que a pesar de la montaña de impuestos que la gente paga, Argentina tiene un Estado que gasta más de lo que recauda, tiene déficit y tiene deuda. Después, con quién nos endeudamos es un problema de tercer orden o de segundo orden. Claro. El problema de primer orden es que como la montaña de impuestos que la gente sufridamente paga de su laburo, haya déficit. O sea que el gasto excede la recaudación. Claro. ¿Le siguen diciendo que jugó a favor del kirchnerismo en la última elección? Sí, pero eso me lo sigue. Ay, a ver si recuperamos. ¿O lo perdimos definitivamente? ¿O está viajando? Que diga, sí. Hola. Sí, lo escucho, José Luis. Hola. ¿Me escucha? Yo sí, a usted perfectamente. ¿Usted me escucha a mí? Bueno, ahí va. Ahora le voy a terminar la idea. Diga. Decir eso, yo creo que la gente lamentablemente no es consciente de lo peligroso que es para la democracia decir eso. Porque estamos diciendo que cualquier partido político, cualquier agrupación política que se presente para competir con el partido de gobierno y con la principal oposición desestabiliza el sistema. Es muy antidemocrático pensar así, que cualquier opción que no sea ni el gobierno ni la principal oposición es funcional a algo. Eso es antidemocrático y es muy peligroso eso. Que por otro lado, si la principal oposición, o sea, Cambiemos, hubiera sido una gran oposición, todavía hubiera sido una pésima oposición si la ha votado todo. Entonces, como ha sido un mal, yo diría, la gente que piensa así está equivocada por todos lados. Primero, porque es antidemocrático pensar así. Segundo, si Cambiemos hubiera sido un buen gobierno, no hubiera vuelto al kirchnerismo. Y si hubiera sido una oposición en serio, no estaría el kirchnerismo con chance de ganar a lo mejor la elección legislativa. Entonces, yo creo que esto es poner la culpa en otro del propio fracaso. El fracaso de Cambiemos como gobierno y el fracaso de Cambiemos como oposición no lo pueden asumir, no lo pueden tolerar y lo ponen en nosotros. Y ya le anticipo, pero que esta es una elección legislativa donde la gente está votando más relajada en la presidencial. Seguramente Cambiemos va a ser muy agresivo con nosotros en ese sentido. Y yo lo que le digo a la gente, voten tranquilos, no se presten a la falsa grieta, porque esta es una elección legislativa donde lo único que está en juego es la composición del Congreso, no el futuro del país. El futuro del país, en todo caso, se lo entregó Cambiemos por su mal gobierno al kirchnerismo en el 2019. Hoy estamos discutiendo la composición del Congreso y nosotros, nuestro espacio Avanza Libertad, con Javier Milei, con Luis Rosales, conmigo, con Gonzalo Mancilla de Sousa, creo que somos mucho mejores legisladores que el 10º o 14º diputado de Cambiemos con el cual vamos a competir, que Dios sabe dónde están las listas sábanas. Otro tema también de larga charla. José Luis, gracias por el tiempo con nosotros. Un abrazo. Y hoy esperamos a los vecinos, recuerden. Sí. 19:30, lo esperamos ahí en las escalinatas del Parque de Sarmiento, para juntarnos con los vecinos. Espere que no lo entendí. ¿En dónde espera 19:30 a los vecinos? En la escalinata del parque. Hola. Sí, ¿me escucha? Hola. Escalinata del parque. Me volví a cortar. Un segundito, por favor, a ver. Sí. Un segundito, me voy a correr a ver si lo puedo.
si lo puedo ubicar bien. Un segundito. Entiendo, no hay problema. Yo para tenerlo claro, miren, la cita para quienes vayan a la Casa de la Libertad, Catamarca, al 1600, cuidados mediante. A ver, nosotros Sí. a las 18 horas inauguramos la sede partidaria de la UCD en Rosario. Bien. En Catamarca 1663, pero a las 19:30 ahí está. Estamos en un acto público en Sarmiento y El Río. Ahí está, sí. En el acto del Parque de España. Perfecto, ahí está.